Jorge Hefner es médico inmunólogo, investigador del CONICET. Jorge, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Jorge. Bueno, intentando entender un poco qué es esta variante o subvariante perro de infierno. Mira, sí, es un nombre un poquito exagerado para la variante. Me imagino. Pero todo lo que está circulando son linajes derivados de aquello que surgió hace un año ya, que es Omicron. Entonces seguimos en el terreno de Omicron, que va cambiando. Cuando surge hace un año BA.1, después BA.2, 2 meses atrás casi todo era BA.5, bueno, y ahora surge esta nueva variante que es preponderante, ya el día de ayer era preponderante en los Estados Unidos, y que nosotros también tendremos un 20-30% de casos, y va a ser preponderante en Argentina, que es el nombre técnico de esta variante, es XBB.1.5, no importa, es un nombre técnico. ¿Qué característica particular tiene? Diferente a las demás. Tiene muchas similitudes, no es más agresiva que las demás, pero tiene mayor capacidad infecciosa porque aprendió, entre comillas, a evadir un poco la acción de los anticuerpos, y por eso preocupa. Es decir, es muy infectiva en un escenario de mucha gente vacunada y que también muchos de ellos han sido infectados. No es más agresiva, y vos fíjate en la medida que empieza a pesar esta variante cómo son nuestros números. A lo largo de diciembre nosotros pasamos de básicamente 700 casos, 7.000 casos a 70.000 casos detectados como promedio semanal, y de 7-8 fallecimientos a 70 fallecimientos como promedio semanal. Muy lejos de lo que fueron los otros picos, donde llegamos a tener 300 o 400 fallecimientos diarios, muy lejos de eso. Pero bueno, amerita ciertas medidas. En primer lugar, refuerzos a full, terceros, cuartos y quintos refuerzos, es lo que está indicado por el Ministerio, que es la pauta internacional, y después en los lugares cerrados con mucha concentración de gente. Hablamos de subtes, hablamos de colectivos, más en horas picos volver al barbijo, básicamente eso. Ahora, Jorge, tengo una pregunta. ¿El gobierno tiene margen de maniobra para, por ejemplo, obligar a utilizar barbijo en el transporte público? Me queda un poquito la pregunta. Yo creo que tendría que haber, no creo que tenga que ser obligatorio, porque habría mucha resistencia. Sí tendría que haber una campaña de difusión muy importante, en el sentido de que es lo que uno considera conveniente, fundamentalmente para las personas mayores de 50 años. Entonces, aun cuando no se imponga como una medida coercitiva, obligatoria, creo que tendría que haber una campaña de difusión más enérgica, tanto en refuerzos como en lo que es volver a usar el barbijo en horas picos, en lugares cerrados, etcétera. Esta recomendación última es muy, muy importante para las personas mayores de 50 años, o aquellas que padecen comorbilidades más allá de la edad, que son los que sufren las peores consecuencias. En un mundo distinto de lo que era hace un año, como te repito lo que dije antes. Pero bueno, estamos viendo un aumento muy importante. Por ejemplo, en otros países hay picos de fallecimientos también importantes. En Estados Unidos, por ejemplo, entre 300 y 350 fallecimientos diarios, cosa que se explica porque no superan el umbral del 75% de vacunación. Ahora, lo que pasa es que hoy, por ejemplo, no te hisopan. Vos vas porque tenés fiebre, nadie te hisopa. Así es. Lo único que se está hisopando, por eso esos datos de 70.000 son datos que se quedan atrás de la realidad. Claro, son falsos. Datos muy, muy superiores, 200.000, 250.000. Los datos indicarían que esta curva creciente de contagios en diciembre en Argentina ha llegado a estabilizarse. Eso lo vemos incluso en nuestros laboratorios. Nosotros a principios de diciembre teníamos niveles de positividad, por cada 100 muestras que entraban teníamos un 7% de positividad. Llegamos al 30% creciendo de positividad, y ahora se ha estabilizado, que son los números que también manejan los hospitales. Así que esperemos que empiecen a bajar esos números. El punto es que si realmente en los próximos días vemos que esta variante, la XBB.1.5, realmente se vuelve predominante en la Argentina, va a costar un poquito que baje esta curva, es decir, se va a poder mantener en niveles altos por un tiempo. Jorge, ¿esta variante es más contagiosa pero menos letal que la primera variante? A ver, es menos letal si vos lo considerás, por ejemplo,
con la variante original, que es la variante de Wuhan, Sí, esa. la que lo siguió. En relación a eso, sí, porque tiene una tendencia mayor a replicar, fundamentalmente en nariz, boca y garganta, tracto aéreo superior. Las otras hacían eso, pero había una tendencia después a progresar a pulmón para causar una neumonía, que es lo que preocupa. Entonces, sí, pero también es entre comillas, porque es muy difícil discernir. Es responsabilidad de la variante y cuánto está ayudando a las vacunas, que es enorme. Las vacunas, hay una confusión muchas veces planteada con las vacunas. Las vacunas están haciendo lo suyo, que es protegernos enormemente frente a la infección severa. Pero esta capacidad de estas nuevas variantes de evadir la acción de los anticuerpos hace que bien, está muy blindado frente a infección severa, pero mucho menos blindado en cuanto a padecer una infección que se aleje en nariz, boca y garganta y se da a los pocos días. Que es cuando uno dice, me agarré una gripe fabulosa y puede ser que tengas COVID. Y que los síntomas son realmente muy difíciles de discernir entre uno y otro. Por eso la indicación, más allá de que sea COVID, que sea influenza, que sean las personas adultas virus sincicial respiratorio, es la misma. Si vos sos sintomático, en la medida de lo posible tenés que estar una semana en tu domicilio. Jorge, te mando un fuerte abrazo, un gusto y buen año, ¿eh? No, igualmente para ustedes, muchas gracias.